Muy buenas noches. La unidad que hoy les voy a hablar es la unidad 1, tarea 2, desarrollo, pensamiento y lenguaje, presentado por Ángela Damari Valencia Prado, código 1087-12133, grupo que me encuentro al 46, tutor Adrián Jiménez Martínez. Curso que estoy en el proceso cognitivo superiores. Me encuentro en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, la UNA, Escuela Ciencias Sociales y Arte Humanidad en el 2001. El desarrollo del lenguaje. El lenguaje se da desde que el niño o niña empieza a desarrollarse en el vientre de la madre. Vygotsky afirma en su libro lingüístico que los procesos mentales trabajan los estímulos acústicos que llegan al oído interno, convirtiéndose en impulso nervioso. Cuando habla Vygotsky de estos procesos mentales que trabajan estímulos, que primero dan una estimulación, llegan al oído y quedan esto cuando llegan al oído, dar una respuesta. Y esta información almacenada en el cerebro se traduce por medio del lenguaje. También tenemos la función del lenguaje. La función del lenguaje es la comunicación en forma expresiva o hablada, como por ejemplo palabras o frases. Cuando el niño dice mamá, papá. Eso quiere decir que se puede conseguir efectos muy diferentes. Cuando hablamos de efectos muy diferentes, como cuando la madre o el padre le dice al niño, mi amor, pásame esa taza y le pasa un vaso, ¿sí? Jean Piaget en su teoría plantea que los niños desde que nacen hasta los 2 años lo único que hacen es emitir sonidos o palabras y dominar objetos. Teniendo en cuenta que todo esto comunicación que se da durante la primera etapa de la vida, en aprender a hablar automáticamente o jugando. Cuando habla automáticamente, cuando el niño sin ese dice pa, 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 pa. Jugando, que juega o cuando uno empieza a decirle pelota y él en sí por sí solo dice pelota, empiezan a decir frases que nadie le ha enseñado, sino que automáticamente las dicen. También tenemos en el lenguaje, encontramos 4 tipos de componentes. Encontramos la fonología, que es el 1, la 2, la semática, el 3, la sintaxis o la gramática, la 4, la pragmática. Eso quiere decir igualmente que el lenguaje se considera escrituras compuestas por signos gráficos, imágenes con el fin de intelectuar y expresar ideas. En el pensamiento implica una actividad global de sistemas cognitivos, con las intervenciones de los mecanismos de la memoria en la recuperación de los recuerdos almacenados por el cerebro, embustidos por el lóbulo temporales en manejar el lenguaje auditivo y el sistema de comprensiones del hablar en el ser humano. Cuando habla acerca del recuerdo almacenado, estamos hablando de los recuerdos a largo y a corto plazo, ¿no? Que sabemos que los cortos plazos son recuerdos como de trabajo, que en el momento que se lo dicen, pero ya para después de mucho tiempo acordarse, muy difícil. También, de acuerdo a la postura de Jean Piaget, el pensamiento se sostiene en un esquema de estructura mentales que pueden ser transportadas y sistematizadas en el pensamiento formal, en el desarrollo cognitivo, en el crecimiento y la capacidad de un adolescente en pensar, racional frente a un problema matemático. Cuando habla Jean Piaget de esta parte, está hablando que un niño de 11 años a 12 años, un joven de 11 a 12 años ya tiene la capacidad para calcular, para imaginar y darle solución a un problema matemático. Esto se llama operante. Dentro del pensamiento encontramos el contexto sociocultural. Se puede considerar como un grupo de personas que vienen con una costumbre o creencias normales, principios manejados unos lenguajes diferentes a los demás, influyendo de manera social en el aprendizaje educativo que hayan tenido desde su crecimiento hasta su vida adulta, teniendo en cuenta que el pensamiento y el lenguaje son producto del desarrollo social. Cuando hablamos acerca de
hablamos acerca del lenguaje que viene influyendo de manera social, estamos hablando que el niño, como bien lo dijimos antes, el lenguaje viene desde el desarrollo del lenguaje viene desde el vientre, pero como estamos hablando de contexto social, sociocultural, estamos diciendo que un niño eh, puede tener ese lenguaje se puede desencadenar desde el núcleo familiar o el entorno social que se encuentre esa persona o ese bebé. Digamos, también decimos que los trastornos del desarrollo del lenguaje es cuando un niño no tiene la capacidad de oír, ver y entender, recordar. En esto tenemos un trastorno del lenguaje del espectro acústico, que este trastorno se da desde una infección neurológica en la cual se desarrolla desde la niñez hasta toda la vida. En el trastorno del lenguaje oral se conoce como sordera verbal pura o también sordera específica para las palabras que queriendo decir que su perturbación y su dificultad se limita a los sonidos del habla. Tenemos como referencia biográfica el desarrollo del lenguaje Pasque. Tenemos el desarrollo del pensamiento, tenemos a Carretero. En el factores socioculturales del pensamiento y del lenguaje, Lovis Rodríguez y Jesús Rodríguez. Muchas gracias por su tiempo.